Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el dictado de la unidad número 6 en el apartado B. Vamos a ver el principio de autonomía de la voluntad, el concepto, los antecedentes históricos que lo justifican y después vamos a analizar los límites que se han ido impuestos a lo largo de las distintas etapas de la historia, al menos etapas referidas al derecho nuestro. Bien. La teoría de la autonomía de la voluntad o el principio de autonomía de la voluntad es uno de los principios liminares o fundantes del sistema contractual. Y es muy importante que se lo jerarquice y se comprenda cuál es su extensión. Ustedes tienen que recordar que en materia contractual, en los antecedentes que podemos ver desde el derecho romano hasta esta época, en un principio la voluntad no era el elemento más importante a los fines de la configuración del concepto de contrato. Para los romanos, que tenían un derecho básicamente práctico, nacido a partir de las necesidades del tráfico jurídico de la época, y que no eran en realidad, no tenían una tendencia a generalizar o establecer principios a manera de teoría jurídica. El sistema comenzó siendo formalista y los contratos obligaban porque se respetaba una forma prevista en la ley que garantizaba la búsqueda de los efectos jurídicos de cada tipo contractual. Es decir, que en sus inicios el derecho romano, la importancia o la obligatoriedad de lo que actualmente denominamos un contrato estaba fundada más en el cumplimiento de la forma que en la manifestación de la voluntad y en la intención de las partes en su celebración. El principio de autonomía de la voluntad en realidad alcanza su desarrollo y su síntesis cuando se producen tanto en Europa como en América, particularmente en América del Norte, una modificación sustancial de las condiciones económicas, sociales y políticas de la época, que representaron un quiebre entre lo que era el antiguo régimen o ancien régime, que decían los franceses, y el esquema moderno. Si lo tuviésemos que ubicar históricamente, lo colocaríamos en el momento en que se produce la Revolución Francesa o unos años antes, la Revolución Norteamericana, con el desarrollo de los principios del liberalismo político, el liberalismo individualista. Recuerden que se había producido a lo largo de varios años una alteración muy profunda de las condiciones sociales. El esquema anterior, que era un esquema de castas o de clases, donde los derechos de las personas dependían en gran medida a la clase social a la que pertenecían, es decir, si eran de la nobleza o del clero o del pueblo en general. Se habían producido enormes modificaciones a partir de la revolución industrial en la forma de producción y en la titularidad de la riqueza, y eso motivó que todo el esquema jurídico que estaba construido de alguna manera para consolidar o para justificar el sistema anterior entrara en crisis. Desde ese punto de vista, entonces se produce en el plano político una verdadera revolución que quiebra con las organizaciones anteriores y que va a manifestarse en todas las instituciones políticas y sociales, entre ellas en el derecho,
y lógicamente también en el plano de los contratos. Una de las grandes reformas que se observan en el plano contractual es la eliminación de cualquier tipo de desigualdad basada en condiciones de nacimiento, la desaparición de figuras como la esclavitud o la muerte civil, y el nacimiento de los derechos políticos y civiles, que son los llamados derechos humanos de primera generación, estableciendo sobre todo una serie de limitaciones al Estado en cuanto a la posibilidad de de intervenir en las relaciones privadas de sus ciudadanos. Dentro de ese esquema hay dos presupuestos que nosotros le prestamos especial atención y que justifican de alguna manera el nacimiento de la teoría, porque si no se hubiesen dado esos presupuestos, la teoría no se hubiese desarrollado. El primer presupuesto, que tiene que ver con lo que les mencionaba recién, es el de la igualdad jurídica. Es una época donde en los estados que se dictan constituciones se reconoce la igualdad de todos sus habitantes, una igualdad jurídica que rechaza cualquier idea de discriminación en función de pertenencia a diferentes clases, y también hay otro presupuesto fundamental que es el de la libertad y la posibilidad que tiene cada sujeto de elegir su propio destino y de manejarse de acuerdo a la realización de actos basados en su pura voluntad, es decir, en lo que él estima que es lo que más le conviene o más beneficia o satisface mejor su interés. Desde ese punto de vista, la libertad jurídica se va a manifestar en principios de que nadie está obligado a hacer una cosa que la ley no le manda, que cada uno, si la ley no se lo prohíbe, puede hacer lo que le parezca, siempre que no perjudique a terceros. Y eso en el plano contractual, lógicamente, adquiere una gran significación, porque se sostiene que es a partir de los actos voluntarios que no solo se respeta la naturaleza del hombre, sino que además se encuentra la mejor forma de regular las relaciones sociales. Y se considera que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en las relaciones establecidas entre estas personas libres e iguales, donde han fijado derechos y obligaciones que responden a sus intereses y que en principio de ninguna manera el Estado va a estar en condiciones de revisar esos intereses o establecer mejores reglas. Desde este punto de vista, entonces, la autonomía de la voluntad, en el caso del contrato, recuerden que la vamos a denominar a la manifestación de voluntad consentimiento porque hay una declaración de voluntad común. Y lo que va a decir el ordenamiento jurídico es que ese consentimiento libremente expresado va a ser obligatorio para las partes como si fuese una ley misma. Va a tener la misma jerarquía vinculante, y en el caso de que alguna de las partes no quisiera cumplir con lo que se ha comprometido, va a poder exigirle al Estado, que es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza pública, que le exija a este particular el cumplimiento de la prestación a la que él se obligó. Es tan fuerte el esquema, digamos, o estos presupuestos, que vamos a ver que incluso hasta se traslada a la teoría política y a los planos sociales, ¿no? La teoría de Rousseau es una teoría que está basada en esta idea de la libertad y de la manifestación del consentimiento, en el caso de Rousseau de manera colectiva o como sistema de organización social. Bien.
Si tuviésemos que dar un concepto, entonces, diríamos que el consentimiento como manifestación de voluntad común va a ser obligatorio para las partes, como si fuese una ley, le va a atribuir poder jurígeno de creación, es decir, las partes van a poder crear sus propias reglas de derecho a partir de sus manifestaciones de voluntad común, y eso se resume en el aforismo latino pacta sunt servanda, que significa que en materia contractual hay que estar a la palabra empeñada, es decir, lo que se pactó es lo que cada uno debe cumplir y uno es siervo de la voluntad manifestada. Aunque parezca una verdad de perogrullo, recuerden ustedes que una vez que uno ha celebrado el contrato, no se puede arrepentir. Y no puedo dejar sin efecto lo que yo ya me comprometí a realizar, salvo que exista alguna causa voluntaria, es decir, prevista en el propio contrato o en la ley, que me autorice a una conducta de ese tipo. En el Código Civil y Comercial, este principio o esta teoría de la autonomía de la voluntad está receptado expresamente en el artículo 959 del Código Civil y Comercial, que dice: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Y el artículo 960 le establece un mandato a los jueces que les recuerda que no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, salvo que exista una razón de orden público o de carácter general que lo justifique, o que una de las partes, invocando alguna institución o figura aplicable, suspenda o solicite la revisión de ese acuerdo. Este principio de autonomía de la voluntad, que significa en términos sencillos que uno debe cumplir a lo que se obligó, ha tenido desde sus inicios algunos límites. Límites en el sentido de que, pese a que existe un acuerdo y ese acuerdo fue obtenido con consentimiento o con alguna variante del consentimiento, como puede ser la adhesión, no obliga. Es decir, hablar de un límite al principio de autonomía de la voluntad significa hablar de algún supuesto donde se ha realizado la manifestación del consentimiento, pero por alguna razón eso a lo que se han comprometido las partes carece de valor. Los llamados límites clásicos son límites que han estado siempre, desde el inicio mismo de la teoría de la autonomía de la voluntad, y que han justificado que en esos supuestos se puedan apartar las partes de lo que hubiesen manifestado y, en el caso de acudir a la justicia, que los jueces dejaran sin efecto esos acuerdos o no los reconocieran. El primer principio se denomina orden público. El orden público es una noción compleja de definir, pero hace referencia a un conjunto de principios y reglas que hacen a la existencia del Estado y de la sociedad como una comunidad organizada, de tal forma de que si no existiesen esas reglas, habría un serio conflicto en la integración social. Atentaría contra la existencia del propio Estado y generaría que no existiera una institución firme, como podría ser el Estado, para hacer cumplir las leyes, incluidos los propios acuerdos a los que las partes lleguen cuando no se viola ese orden público. Esa noción de orden público está en varios artículos de nuestro Código Civil y Comercial, y también se puede observar en la jurisprudencia,
una serie de casos o de ejemplos donde se ha aplicado esta noción para dejar sin efecto contratos. Entonces, por ejemplo, podría ser considerado como atentatorio del orden público una cláusula o un contrato que establece derechos a favor de un locador de un inmueble urbano que esté en contradicción con los derechos básicos que tienen los locatarios en las locaciones urbanas con destino habitacional. Supongamos que se le exige al locatario que entregue como depósito de garantía 5 meses en la locación, o que se pacte un plazo que sea mínimo al plazo fijado por la ley, que actualmente es de 3 años, etc. El artículo 962, que está citado acá, nos va a dar las pautas de cómo reconocer ese orden público dentro de las normas. Es decir, cómo tenemos que hacer para saber si una norma es de orden público o no. Si fuese de orden público, el pacto en contrario no valdría; si no lo fuese, sí. El 962 dice: las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. Bien, la regla general en materia de contratos es que las normas no son de orden público, son supletorias. Pero, según cómo se expresen, según lo que regulan o contienen, o según en el contexto en el que estén insertas, podemos interpretarlas como de orden público, y en ese caso el acuerdo en contra no valdría. Nosotros más adelante, a lo largo de este curso, vamos a ver varios ejemplos de normas de orden público. Otro de los límites, también clásico porque existió desde siempre, es la moral y buenas costumbres. Estos se tratan, los principios morales devienen de normas autónomas, pero de construcción colectiva, como lo han visto ustedes en el Derecho Privado 1, y son esencialmente mutables en las diferentes sociedades, en los diferentes tiempos. Son reglas de conducta de lo que la sociedad o una persona que vive en sociedad entienden que es debida, que corresponde, y los intérpretes finales de esos principios son los jueces, es decir, son los jueces quienes determinan si un determinado compromiso o contrato afecta esa moral y buenas costumbres, como podría ser un contrato donde se conviene la prestación de servicios de índole sexual, o un contrato donde los servicios prestados serían la influencia que puede tener uno de los contratantes para verse beneficiado en una licitación pública estatal por ser el hermano del intendente, etc. El caso de los intereses abusivos o usurarios también a veces ha sido considerado contrario a la moral y buenas costumbres. Tienen que tener presente, reitero, que lo que puede ser inmoral en una sociedad y época determinada puede cambiar a lo largo de los años. Lo que no quiere decir es que las normas morales no existan y que muten todo el tiempo, sino que son procesos, en todo caso, de una evolución. Estos límites clásicos también existían en el derecho comparado. Se pueden obtener o ver otras figuras que ya existían desde hace muchos años, pero que en nuestro derecho aparecen de manera más tardía. Por eso se denominan para nosotros modernos. Vamos a ver ahora los principales límites modernos. El primero es el abuso del derecho, que se configura cuando quien tiene una facultad
jurídica la ejerce con un fin distinto al que tuvo el legislador al momento de reconocerla y que actúa de manera perjudicial, en el caso de los contratos, hacia el otro contratante. Los derechos son reconocidos con una razón, con una finalidad, con un sentido, cuando esa finalidad es contrariada a través de la conducta bajo el pretexto de que se está haciendo el ejercicio de un derecho, entonces la ley lo va a reprobar. En el caso de la situación jurídica abusiva, esta se configura porque no hay un acto único donde se puede identificar el ejercicio abusivo del derecho, sino que hay una serie de actos o situaciones en las que se coloca a un sujeto y que es ese conjunto lo que constituye el abuso. Así, por ejemplo, imaginen a alguien que compra un producto y tiene una garantía por 3 meses, cuando va al service porque el producto no funciona bien, faltando una semana para que se venza la garantía, el personal del service le dice que en ese momento no le pueden recibir la cosa porque tienen mucho trabajo, porque vuelve a la semana siguiente, y cuando este sujeto vuelve a la semana siguiente no se la quieren recibir porque la garantía ya se extinguió. Otro de los límites, también modernos, es el denominado principio de buena fe. El principio de buena fe, aplicado a los contratos, está en el artículo 961 y dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. La buena fe tiene dos aspectos. Un aspecto subjetivo que se le denomina buena fe creencia y que hace referencia al estado subjetivo de una persona que cree actuar conforme a la ley, aunque ello no ocurra así. En este sentido, ustedes en el privado 1 han visto, cuando estudiaron la posesión, la figura del poseedor de buena o de mala fe. Cuando hablamos de la buena o mala fe del poseedor, hacemos referencia a ese aspecto subjetivo. Y después tiene otro aspecto que es objetivo, que se llama buena fe probidad, que implica un estándar de conducta, o sea, una pauta general de comportamiento conforme actuaría una persona cuidadosa y previsora. Desde este punto de vista, para saber si alguien actúa de buena o de mala fe, ustedes tienen que hacer un ejercicio mental y pensar cómo habría actuado una persona cuidadosa, proba, previsora en este caso. Y imaginada esa conducta, la tienen que contrastar con la conducta del contratante. Y ahí van a poder decir si desde el punto de vista objetivo su comportamiento es de buena o de mala fe. La ley no va a amparar las conductas de mala fe y los acuerdos obtenidos a través de esa vía van a carecer de valor. Hay una figura que se denomina la teoría de los actos propios, que muchos autores interpretan que es una derivación del principio de buena fe. No está prevista como un límite al principio de autonomía de la voluntad en nuestro sistema, pero sí como una pauta de interpretación en el artículo 1067. Lo que dice este artículo, o en realidad lo que dice la teoría, es que quien manifiesta la voluntad en un sentido con intención de producir efectos jurídicos y se comporta en consecuencia, no puede luego realizar una conducta contraria a sus propios actos, porque caería en contradicción. Y lo que se reprocha no es la conducta en sí misma que él quiere realizar,
sino el hecho de ser contradictoria con una declaración o manifestación o comportamiento jurídicamente relevante anterior. Por ejemplo, imaginen que yo he celebrado un contrato verbal del cual no ha quedado ningún tipo de registro de compra-venta de un celular. Entonces yo envío por un medio fehaciente, una carta documento, al comprador un emplazamiento para que me pague el celular que le he vendido, y si no me lo paga, eventualmente voy a dejar sin efecto el contrato. Ocurre que luego de que hago el emplazamiento, imaginen que hay un aumento significativo del precio de los celulares y ya el negocio a mí no me resulta tan conveniente, y si aparece el comprador a pagarme el precio pactado con sus intereses, ya no lo quiero celebrar. O bueno, no necesariamente puede ser que el celular haya aumentado de precio, pero conseguí otro que me lo compre a un precio mayor, supóngase. Bueno, cuando el comprador aparece a hacer el pago, yo pretendo desconocer la existencia del contrato fundado en que el mismo no se ha instrumentado y que especulando con que el comprador no va a poder probar la celebración porque no ha quedado ningún instrumento escrito ni va a tener elementos para justificar la existencia del negocio. Entonces ahí se ve mi contradicción, porque yo hago una declaración que es jurídicamente relevante porque quiero emplazar a mi co-contratante a que cumpla para atribuirle después los efectos de la mora, y después, cuando mi co-contratante quiere comportarse en función del contrato que yo me invoqué como existente, como a mí ya ahora no me conviene, decido desconocer la existencia del contrato que previamente yo había afirmado. Otro límite lo encontramos en la lesión, que nosotros lo hemos visto como un vicio del acto jurídico en el privado 1, y me remito a lo que ya han analizado. Recuérdense que en nuestro sistema la figura es objetiva subjetiva, te tienen que dar los dos elementos: el aprovechamiento de la necesidad, debilidad mental o la inexperiencia, y la ventaja desproporcionada y sin justificación. Y después, otras teorías que son propias de los planos contractuales, porque todas las anteriores que les mencioné no son exclusivas de los contratos, también actúan en el resto de actos jurídicos, son las dos que siguen. La primera, que es la teoría de la imprevisión, lo que va a permitir es solicitar la resolución del contrato o eventualmente un reajuste de las prestaciones si por causas extraordinarias e imprevisibles, ajenas a las partes, una de las prestaciones se tornase excesivamente onerosa para un contratante, de tal manera que, si bien no implica la imposibilidad de cumplirla, se le transforma en una prestación económicamente muy cara. La teoría de la imprevisión reconoce su origen en el derecho francés, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, y de ahí se incorporó en nuestro derecho en 1968 con la reforma de Borda, y hoy está incorporada también en el Código Civil y Comercial y es de plena aplicación. Aquí en la Argentina tenemos muchos ejemplos de aplicación de esta teoría, sobre todo a partir de las grandes devaluaciones de nuestra moneda nacional y de los saltos inflacionarios que rompen la paridad entre el peso y el dólar, o entre el peso y el valor de mercado de los bienes. Y después tienen una figura que es, si se quiere, una suerte de pariente de la teoría de la imprevisión, que es la frustración del fin del contrato, que en esta figura, por causas extraordinarias e imprevisibles, también ajenas a las partes y también posteriores al acto de su celebración, lo que ocurre
no es que la prestación se torna excesivamente onerosa, ni tampoco se torna materialmente imposible. Ocurre que hay una pérdida del interés o de una o de ambas partes, porque no se puede cumplir con la finalidad que se tuvo en miras al momento de contratar. Es decir, se podría cumplir con la prestación, pero la causa fin, que es la que motivó el por qué se celebró el contrato, ya no se puede satisfacer. Así, por ejemplo, si yo alquilo un lote en las sierras, una fracción de terreno, porque va a pasar una carrera del rally allí y la alquilo por 2 días, y después resulta que se suspende la carrera. Esa suspensión frustraría el cumplimiento del fin del contrato de locación, porque ambas partes son conscientes que solo se alquila una fracción mínima de terreno al frente de un camino rural por 2 días, porque se iba a realizar la carrera. Y después hay nuevos límites que son todavía un poco más recientes en la historia, que ya tienen muchos años, varios de ellos, y que también explican que en estas ocasiones, pese a estar la palabra comprometida, no sea válida la manifestación de voluntad. Uno de esos nuevos límites es el retorno a la forma escrita. En este caso, la formalidad lo que busca es que no solo quien actúa lo haga con una mayor reflexión, sino que tenga la debida información del acto que pretende realizar. Siempre el contratante va a tener un poco más de detenimiento o cuidado en la conducta que realiza si la forma instrumentada es escrita que si se hace de manera verbal. El retorno a la forma se menciona porque es como volver a lo que los romanos habían considerado desde sus inicios para asignarle validez a los contratos, nada más que por una razón diferente, que en este caso es la protección de alguno de los contratantes a quien se lo llama o invita a reflexionar. Otra forma de limitación se denominan controles de inclusión, y son normas que prevén ciertas pautas que deben cumplir las cláusulas para que sean consideradas parte de un contrato. Si yo no cumplo esas pautas, se hace de cuenta que el contrato existe, pero que esas cláusulas en particular no ingresan o no forman parte del mismo. Por ejemplo, una norma que exija que el contrato tiene que estar redactado en idioma nacional, o que tiene que estar en letra clara, de un tamaño que sea legible, o que no reenvíe a anexos que no se entregan en el momento de celebrarse el contrato. Fíjense que estas normas, englobadas bajo esta denominación de control de inclusión, no analizan si esas normas son justas o no lo son. Lo que sí dicen es que si no se cumplen con esos requisitos, hacemos de cuenta que no están. Hay un ejemplo importante de este control de inclusión en materia de adhesión, que es justamente el artículo 985, el que busca proteger al adherente. Y hay también, en materia de derecho del consumo, son muy frecuentes estos controles de inclusión. Y por último, respecto de los nuevos límites, están los llamados controles de contenido. En este caso, lo que se evalúa es la justicia interna de una cláusula. Y si esa cláusula
analizada se la considera injusta, entonces la misma va a ser declarada nula o se la considerará sin efecto. Y deberá en su caso integrarse el contrato con otras normas supletorias o con la aplicación de principios generales. El control de contenido en realidad puede ejercerse en distintas etapas o momentos que pueden afectar a un contrato. Puede ser de manera previa y puede ser en ese caso realizada por la propia ley, que declara la nulidad de determinadas cláusulas porque las considera injustas siempre. Por ejemplo, una cláusula que invierta la carga de la prueba en perjuicio de un consumidor. Entonces la ley dice siempre esas cláusulas no van a valer. Puede ser que el control lo realice un organismo especializado, dependiente del Poder Ejecutivo, a través de una reglamentación o de la necesidad de aprobar de manera previa el uso de determinadas cláusulas. Así, por ejemplo, se observa en materia bancaria o en materia de seguros esta práctica. Todos los seguros que se celebran en la Argentina están supervisados por un órgano administrativo que depende del Ejecutivo, que se llama, bueno, depende del Ejecutivo, es independiente, pero forma parte de la estructura del Ejecutivo Nacional, se llama Superintendencia de Seguros de la Nación, y cualquier compañía de seguros que quiera ofrecer este tipo de servicios necesita la aprobación de la Superintendencia de Seguros para ofrecerse como tal, y además esa superintendencia es la que aprueba el modelo de las cláusulas contractuales que va a utilizar. Entonces es como que la superintendencia evalúa la justicia de las cláusulas y si las considera injustas no les permite a las compañías su utilización. Y por último está el control de contenido judicial, que es el que se realiza en última instancia y que se puede realizar sobre cualquier cláusula, sea aprobada por un órgano administrativo o no, y es una tarea básicamente que efectúan los jueces. ¿Cómo la hacen? Bueno, ellos analizan el contrato en su conjunto, analizan en particular cuál es el esquema económico de ese contrato, cuáles son las ventajas y cuáles son los sacrificios que implican, y en función de esas distribuciones que se hacen las partes de los riesgos del contrato y de los beneficios y las pérdidas, analizan si se trata de un contrato equilibrado, justo, o si hubiese un desequilibrio importante o manifiesto, ahí aplican el control. ¿Cómo? Bueno, puede ser declarando la nulidad parcial o total del contrato y eventualmente integrándolo con una norma que sea más adecuada. El control de contenido, en un ejemplo, podemos ver el 988 que se aplica específicamente para los contratos por adhesión. Y también es aplicable a las normas de consumo y a los contratos de consumo, digo, y en las normas de consumo hay varios ejemplos de controles de contenido. Yo les voy a leer el 988 para que vean cómo se manifiesta. Dicen los contratos previstos en esta sección, que les recuerdo son contratos por adhesión, se deben tener por no escritas. A. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. B. Las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. C. Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Bueno, en este caso,
Lo que ustedes tienen que ver o analizar es que en un contrato por adhesión el predisponente, que es el que pone todas las condiciones, y el adherente, que es el que solo se limita a aceptar o no, si la cláusula no estuviese, si el pacto no existiese, la ley establecería cuáles son los riesgos de cada uno y cuáles son las prestaciones que cada uno tiene a cargo. Supóngase una venta por adhesión. Si el contrato no dice nada, la ley va a prever qué obligaciones tiene el vendedor y qué obligaciones tiene el comprador. Si esa cláusula que se incorpora en el contrato altera una de esas obligaciones de tal manera que desnaturaliza el contrato, es decir, implica un desequilibrio significativo, o se aparta de lo que dicen las normas supletorias sin que exista una razón valedera, en ese caso se daría el supuesto de los incisos A o eventualmente del B de este artículo y determinaría que la cláusula no sería válida. Por ejemplo, la garantía por vicios es una garantía que actúa en todo aquel enajenante que dispone de una cosa a título oneroso. Por ejemplo, un vendedor la tiene que prestar a esa garantía y garantiza por los vicios o defectos que presente la cosa, que eran ocultos al momento de celebrarse el contrato y que aparecen con posterioridad, aunque encuentran su causa antes de la celebración. Ese que es un elemento natural se puede pactar en contrario, es decir, en un contrato discrecional común, que no sea ni por adhesión ni de consumo, podría pactarse que el vendedor no otorga la garantía y que el comprador adquiere la cosa en el estado en que se encuentra y que se hace cargo de cualquier inconveniente que la cosa pudiera presentar con posterioridad. Bajo determinadas condiciones, esa cláusula es válida. Lo que está diciendo acá es el artículo 988, que si esa cláusula de renuncia estaría incorporada en un contrato por adhesión, iría ya en contra, desnaturalizaría las obligaciones del predisponente o podría ir en contra de las normas supletorias, y en ese supuesto no sería válida y el vendedor debe otorgar la garantía de evicción pese a lo que se ha pactado. Bien, con esto finalizaríamos entonces la unidad 6, el apartado B. Y vamos a finalizar acá la grabación y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.